Hemos titulado la administración de esta hora, ¿por qué estamos perdidos? Y lo veremos a la luz de Juan 6:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre, gracias Señor por tu palabra, bendícela para que se quede en cada corazón y podamos aprender de ella cada frase, cada cuestión, cada palabra que tú has dejado firmada para nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos titulado la administración de esta hora, no queremos. ¿Por qué estamos perdidos? ¿Por qué estamos perdidos? Bajo el tema, por no tener relación con Dios. Por no tener relación alguna con Dios. A la luz de Juan 3:36. El Padre ama al Hijo y lo demostró en muchas ocasiones dándonos indicaciones a través de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si vemos Mateo 11:27, donde tenemos la entrega de todas las cosas al Hijo de Dios, mientras que aquí tenemos el profundo manantial de aquel acto augusto en el amor inefable del Padre para el Hijo. El que cree en el Hijo, basta, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. ¿Quién dice que es la vida? Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No verá la vida, no va a ver a Jesús. ¿A dónde estará entonces? Esa es harina de otro costal que la vamos a ver después. Entonces, en Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas de mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, si el Hijo, ni al Hijo, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que la revelación de Dios viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿tiene vida eterna? Quiere decir que ya la tiene ya. ¿Por qué? Porque lo está diciendo Él y Él es según verdad, no es mentira, no es farsa. No está haciendo ninguna campaña para pedir un voto ni nada. Allá en Juan 3:18 nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es toda la cosa. Usted no creyó, ahí tiene su pago por no creer. Por eso en Juan 5:24 nos dice y nos habla claramente, de cierto os digo, el que oye mi palabra, hablando a nuestros oídos, a nuestras orejas acá, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, a Dios el Padre, tiene vida eterna. ¿Y qué más? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Pero dice que no es condenado. Habiendo pasado de muerte a vida, ya no hay condenación. ¿Para qué? Porque ya Dios, desde el momento que recibe a Jesús como su Hijo, como su suficiente Salvador personal,
el corazón de ese hombre queda a la vista de Dios. Pasa de muerte a vida inmediatamente al creer. Y cuando dice ya es condenado, rechazando el único medio de liberación de aquella condenación que Dios dio a su Hijo para quitar, y así quedando voluntariamente condenado. No verá la vida, ya lo vimos también, que la vida es nuestro Señor Jesucristo, y en todo lo que le resta de su vida nunca verá a Jesús. Verá la ira de Dios aquí y allá. El contraste de aquí es sorprendente. El uno tiene ya una vida que perdurará para siempre. El otro, o sea, el incrédulo, no. No solo la tiene ahora, sino que nunca la tendrá. Nunca la verá. Ahora bien, pero la ira de Dios que está sobre él, permanece sobre él. Estaba sobre él antes, y como no ha sido quitado de la única manera posible, por creer en el Hijo, necesariamente y permanece sobre él todavía. ¿Qué es lo que permanece sobre él? La ira de Dios. Cuando de plano contradice esto, lo enseña de mucho en nuestros días. Que no había ni hay nada en medio, de que no había ni hay nada en Dios contra los pecadores, que necesitará ser quitado por Cristo. No hay nada, sino solo en los hombres contra Dios. A eso sí. Por eso nos deja el Señor en la Escritura, nos deja esta hermosa frase que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, cuando vivía vago en el mundo, sin Dios y sin nada. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, separados de Cristo, no teniendo parte alguna en Él, lejos de Él. Se necesitaría una palabra distinta que usan en el griego, aneu, para expresar Cristo no estaba presente en vosotros. Alejados de la República de Israel, enajenados, de no meramente separados de. Los judíos fueron cortados o excluidos de la República de Dios porque se consideraron justos en sí mismos cuando eran indolentes e indignos, y no como alejados y extranjeros. Dijo el predicador, la expresión alejados de da a entender que los gentiles, antes de apostatar de la fe primitiva, habían sido participantes de la luz y de la vida. La esperanza de la redención por el Mesías, así como su apostasía subsiguiente, estaban incorporados en una república, o bien común, la de Israel, de la cual los gentiles estaban alejados, enajenados. Como dice el salmista en el Salmo 147:20, eran extranjeros a los pactos de las promesas. La promesa definida es decir, a ti y a tu simiente daré esta tierra. Esa parte le estaban diciendo a Abraham, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Y fue de Abraham y de todos los israelitas.
El plural de los pactos da a entender las varias repeticiones del pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todo el pueblo del Sinaí. El término promesa es singular para significar que el pacto en realidad sustancialmente es uno y el mismo siempre es y es solo diferente en sus accidentes y circunstancias externas, como dice en Hebreos 1:1. Muchas veces y de muchas maneras, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Cuando dice sin esperanza, más allá de esta vida, como lo dice primera carta a los Corintios 15:19, las suposiciones de los filósofos paganos en cuanto al porvenir fueron vagas y del todo inadecuados. No tenían ninguna promesa divina y por tanto ningún fundamento de esperanza. Los epicúreos y los aristoteles no creían en ninguna vida futura. Los platonistas creían que el alma pasaba por cambios perpetuos, unas veces felices, otras miserables. Los estoicos creían en la vida existía solo hasta el tiempo de la consumación de todas las cosas. Cuando dice y vivía sin Dios, ateos, sin Dios, es decir, que ellos no tenían un Dios, en el sentido en que usamos nosotros la palabra, el ser eterno, quien hizo y gobierna todas las cosas. Quien hizo y gobierna todas las cosas. Hechos 14:15 nos da una luz diferente. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. De las cosas del mundo te conviertas al Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, toda la especie animal, mientras que los judíos tenían ideas claras acerca de Dios y la inmortalidad era muy diferente para ellos, tal como se lo explican en Gálatas 4:8. No conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, pero ellos le llamaban dioses. En 1 Tesalonicenses 4:5, de modo que todos los panteístas son ateos. ¿Por qué? Porque en Dios impersonal no es Dios ninguno. Y una inmortalidad ideal no es inmortalidad. Bueno, en el mundo, cuando aparece esa frase en el mundo, dice, en contraste con el privilegio de pertenecer a la República de Israel. Antes tenían su porción y su todo en este mundo vano e impío. El Salmo 17:14 nos da una luz sobre el asunto, del cual Cristo libera a su pueblo. Veamos Juan, la primera carta de Juan 5:12. El que tiene al Hijo en su corazón tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es ateo también, porque vive sin Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Se observa, el versículo tiene dos proposiciones. En la primera se menciona al Hijo sin añadir Hijo de Dios, porque los creyentes conocen al Hijo. En la segunda se agrega el distinto al Hijo de Dios, para que los incrédulos sepan así cuán grave cosa es no tenerle al Hijo de Dios. En la palabra en la primera, lleva el énfasis en la segunda, vida, tiene vida. Tener al Hijo
es poder decir como la esposa: soy de mi amado y mi amado es mío. Por la fe es el medio por el cual los regenerados tienen como posesión presente y teniéndole a Él, tienen la vida en su germen y realidad ahora, y tendrán la vida en su manifestación de pleno desarrollo en el futuro. La vida eterna es aquí, en el uno, inicial, y una garantía de lo que ha de seguir en el estado intermedio. Allá es parcial, dice, que pertenece solo a una parte. Si bien la parte más noble del hombre, el alma separada del cuerpo, en la resurrección y después viene la perfección. Esta vida no es solo natural, consiste en la unión del alma y el cuerpo, como la de los réprobos en la pena eterna, que debieran llamarse más bien muerte eterna, no vida eterna, sino muerte eterna, porque ellos están en la muerte, sino también espiritual. La unión del alma con Dios y bendecida en grado supremo para siempre, pues la vida es otro término por felicidad. Le llaman vida. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu de Dios. Los que viven sin Dios no tienen al Espíritu de Dios. No tienen al Espíritu, el cual es prometido por nuestro Padre. Estos son los que, demostrando que su carácter eran tales como Pedro y Pablo habían predicho, hacen divisiones de la comunidad cristiana en la realidad vital, espiritual de la misma, pues exteriormente participaban en las ordenanzas de la iglesia, pero luego se alejaron. Según los manuscritos más antiguos se entiende que se separaban a miembros de la iglesia por medio de la excomunión, dicen ellos, y todavía la mantienen algunos hoy en día. Véase los hechos de la iglesia, ahí encontrará en la tercera de Juan 1:10. Muchos, sin embargo, prefieren leer se separan. Según algún manuscrito antiguo, por cierto, y la versión inglesa, se denota con esto que se arrogaban preeminencia como de mayor santidad y sabiduría y doctrina peculiares distintos de los demás. Estos son los sensuales. Cuando dice sensuales, psíquicos en oposición a los espirituales, o los que tienen el espíritu, se traduce el hombre natural en 1 de Corintios 15:2 y 1 de Corintios 15:14. Se habla del hombre natural. En la división triple del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, el estado debido en el designio de Dios es que el espíritu, que es el recipiente del Espíritu Santo que une al hombre a Dios, debe ser primero y debe regir el alma, que toda posición inmediata entre el cuerpo y el espíritu. Pero en el hombre animal, ¿qué sucede? En el hombre animal o natural, el espíritu está hundido en servidumbre al alma animal, la que es terrena en sus motivos y proyectos. Los carnales se hunden algo más porque en esto reina supremo del elemento más bajo y el lado más corrupto de la naturaleza corporal del hombre, no teniendo el Espíritu de Dios, o sea, el que Dios ha dicho que dará a los corazones.
En el hombre animal y natural, el espíritu, su parte superior, que debe ser el recipiente del Espíritu Santo, no lo es. Y por tanto, su espíritu, no estando en condición normal, se dice que no tiene espíritu. Juan 3, versículos 5 y 6 nos dan una luz sobre esto. En el cumplimiento de la redención, las partes del hombre redimido estarán colocadas en su debida relación, mientras que en los impíos el alma separada del espíritu tendrá para siempre la vida animal sin la unción con Dios y el cielo. ¿Tendremos alguna fuente de salvación? La fuente de la salvación es Jesucristo. Hebreos 2:18 nos da una luz. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ahí lo podemos ver en Mateo 4:4 hasta el 8 por ahí. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ayuda a Él y sabe por qué el hombre a veces aguanta y por qué no. La explicación de cómo que Él fuera hecho como sus hermanos en todo, le ha hecho misericordioso y fiel sumo sacerdote para nosotros. En cuanto Él mismo padeció siendo tentado, el griego dice en lo que padeció, en ello puede socorrer. Habiendo sido tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados en la misma tentación. Y por cuanto fue tentado, probado y afligido en todos los puntos, puede por el poder de la simpatía socorrernos en todas las posibles tentaciones y pruebas comunes al hombre. Bien, en 1 de Pedro 4:16 y 1 de Pedro 5:2 encontramos una luz. Pero, ¿quién tentó al Señor Jesucristo? El enemigo. ¿Quién llevó a Jesús a que se posara ahí para ser tentado? El Espíritu de Dios. Así como el Espíritu protege a nuestro Señor Jesucristo, así nos ayuda también a nosotros a salir de la problemática. Él es el Salomón antitípico que tiene para cada grano de la simiente de Abraham, innumerables como la arena del mar. Tiene una anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Lo que dice primer libro de los Reyes 4:20. No solo como divino conoce nuestras pruebas, sino también como el hombre las conoce por el sentir, la experiencia. Bien, no me resta más que decirte que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén y amén.